Vamos a tomar contacto a esta hora con el doctor Jorge Picón González, él es tributarista, socio de Picón Asociados y también asociado al Instituto Peruano de Derecho Tributario. Qué gusto saludarlo, doctor Picón. Muy amable por atender esta comunicación. Buen día, muy gentil. Muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo es usted? Bien, este mes se está iniciando el pago del impuesto a la renta anual de miles de empresas y también personas naturales, ¿no? Tenemos entendido que este año hay una serie de novedades en los plazos para los pagos, tanto de personas naturales sin negocio, las micros y pequeñas empresas, ¿no? Y también en las deducciones permitidas, ¿no? Pero en primer lugar, antes de mirar las novedades o nuevas consideraciones para el pago de impuesto a la renta, sería interesante conocer cómo afectó el contexto de recesión económica en el año 2023 en el pago de impuesto a la renta, por favor. Bien, efectivamente los ingresos tributarios en el año 2023 tuvieron una caída. Sin embargo, era una caída que era previsible debido a que el 2022 se generó la recaudación históricamente más alta que ha habido en Perú. No se dio por una cuestión de control de la administración tributaria, sino se dio básicamente porque hubo pagos extraordinarios de deudas antiguas y un contexto de precio internacional de los metales muy bueno. Nuestra recaudación, independientemente de la recaudación masiva que se puede dar, está íntimamente ligado al precio de los commodities que vende Perú. El cobre, el oro han estado en muy buen rally en el 2022 y eso dio como resultado incremento sustancial de precios, de recaudación. En el 2023 lo que hemos visto es que, bueno, los precios internacionales, por ejemplo, del cobre bajaron, y adicionalmente es previsible que una serie de sectores se vieron afectados por la recesión. Eso ha dado como resultado que la recaudación, que naturalmente tenía que caer porque había estado en un punto demasiado alto en el 2022, se vea afectada por todo esto que estamos comentando. Sin embargo, el verdadero momento en que vamos a poder saber la recaudación efectiva del 2023 subió, o sea, es qué tan buena o mala pueden ser, va a estar relacionado cuando se presente la declaración jurada del impuesto a la renta. Según usted había comentado, las empresas medianas y grandes la van a presentar ahora en marzo, mientras que las MIPE, o sea, y las personas naturales lo van a hacer en mayo recién. Justamente, vayamos a ese tema. Nos gustaría que nos explique las novedades que presentan tanto para las empresas grandes y medianas y también para el pago para personas naturales sin negocios y las MIPES, ¿no? Y además sí hay deducciones permitidas, entre otros temas. Ciertamente tenemos la recaudación del Perú tiene una estructura piramidal muy claramente establecida. Es decir, las grandes empresas explican cerca del 90-85% de la recaudación nacional. Eso quiere decir que el gran pago de impuestos se va a dar ahora en marzo, o porque está en la mano de las grandes empresas. Entonces, lo que comentábamos en un momento, el efecto de los precios internacionales, el efecto eventualmente de los grandes contratos, lo vamos a ver en la recaudación de marzo. La norma tributaria del 2023, del 2022 al 23, no ha tenido cambios sustanciales para estas empresas, para ser exactos. La norma que dio el Congreso pateó, por el contexto de la recesión, pateó la declaración jurada del impuesto a la renta de personas naturales y de las MIPES para mayo. O sea, la difirió 2 meses, lo que también, por supuesto, va a diferir el pago del impuesto de estas personas. Como le comentaba, no hay grandes cambios en el esquema tributario. Es decir, la persona natural siempre declara en base a sus ingresos, no tiene mayores deducciones. Y eso no ha cambiado hacia el 2023. Es decir, hay unas pequeñas deducciones por consumos en restaurantes, estas cosas que a veces le ponen como si fuera algo importante, pero tiene un impacto casi nulo en el impuesto que pagan las personas o la recaudación tributaria para estos fines. Ahora, En el caso de las MIPES, el régimen no ha cambiado. bueno, y justamente a propósito de usted, el tema que decía no ha cambiado en el caso de las MIPES, pero es un sector bastante golpeado económicamente. ¿Allí cómo más o menos se proyecta la recaudación? ¿Va a ser normal o esta va a caer? Yo creo que la recaudación va a caer en el sector de las MIPES, pero no necesariamente porque
el entorno de la recesión tiene un doble efecto en el tema de las MIPES. En Perú hay un enorme nivel de informalidad. Es decir, se estima que el 55% de la economía es informal. Entonces, las empresas pequeñas, o sea, siempre están oscilando entre la formalidad y la informalidad. Y procesos como lo que estamos viendo, y a uno le agrega lo que estamos comentando, la migración venezolana, que recuerde que tenemos más de 1,5 millones de personas que formalmente no pueden trabajar, la mayoría de ellos. Y eso ha dado como resultado que al incorporarlos a la economía informal ha informalizado aún más la economía, y eso hace que estos señores de las MIPES o tributan parcialmente o no tributan en lo más mínimo. La Cámara de Comercio de Lima sacó una estadística a mediados del 2023 en la que llegaban a la conclusión que más del 50% de las MIPES no tenían ni siquiera RUC. Es decir, ni siquiera tienen un RUC, pero obviamente no declaran, no emiten ni nada por el estilo. Esto obviamente es un problema de SUNAT. SUNAT, que va de la mano con lo que dijo el ministro de Economía, era el momento de cambiar al jefe de SUNAT, porque en los últimos años SUNAT le ha dado la espalda a la informalidad y se ha concentrado en controlar a la empresa mediana y grande. Entonces, lo cual ha dado un universo increíblemente partido, ¿no? Por un lado tengo una informalidad creciente, que la veo todos los días en la calle, y sin embargo voy y controlo al milímetro a la mediana y a la gran empresa. Claro, y bueno, entonces, en esa línea de análisis que usted traza, ¿no? Ya se ha anunciado un cambio en la jefatura de SUNAT. ¿Qué retos tendrá que asumir, doctor Picón, la nueva jefatura de SUNAT? Sin lugar a dudas, el ataque a la informalidad va a ser una guerra en la que va a haber muchos heridos y va a haber muchas complicaciones. El informal de los 90 se ha convertido en el millonario del 2010, 2015, y ha llegado a tener poder político en la provincia, sobre todo en la provincia. Entonces, es impopular el pago de impuestos. O sea, a nadie le gusta pagar impuestos. Entonces, obviamente, en el momento que SUNAT empiece, si hace el trabajo que le corresponde hacer, va a golpear intereses económicos asentados en una serie de sectores. Solamente estamos hablando de algo tan simple como el tema del oro. Se estima que una cosa es el oro informal y otra cosa es el oro ilegal. Se estima que el oro ilegal que se mueve que se tiene que mover por las carreteras y demás genera ingresos alrededor de $2.500 millones al año. Entonces, se mueven camiones. Usted visualiza, por ejemplo, que la Administración Tributaria tiene un control del movimiento de camiones de carga, supuestamente alrededor de Lima. Pero cuando uno habla de la provincia, cuando uno habla, por ejemplo, de Puno, cuando uno habla, por ejemplo, de La Libertad, uno habla de Tacna, el control es muy, muy bajo. Y obviamente ha permitido que crezcan sectores, en casi todo, en la agricultura, en la pesca, en la minería, obviamente en comercio, sin hablar de contrabando, por supuesto. Bueno, entonces este es uno de los principales retos, el tema de control, para poder tener una buena focalización y captación de recursos. El problema con el control es que estamos hablando que durante más de 15 años se ha asentado en la cabeza de muchas provincias, de muchos sectores económicos, que tienen el derecho de no pagar impuestos. Y es una estructura mental que el nuevo jefe de SUNAT va a tener que romper de poco a poco. Es decir, un enfrentamiento abierto y directo va a dar lugar eventualmente a temas casi políticos. Recuerden que vamos a entrar en mucho tiempo a una etapa electoral. Entonces, espero que a quien designen en SUNAT esté completamente ajeno a cualquier tema de interés político, porque, como te repito, cobrar impuestos es impopular. Cada vez que la SUNAT, cuando ha habido campañas electorales, siempre se hablaba, usted recordará que Toledo hablaba de la maldita SUNAT. Así es. Y la gente lo aclamaba. O otros hablaban de la Gestapo, que es de la SUNAT. Y, por supuesto, a la población de a pie no le gusta pagar impuestos.
sí quieren el gasto. Sí necesito el dinero para hacer obras, pero no quiero pagar impuestos. Es una situación muy complicada que tiene que asumir el jefe de la SUNAT. Y así como están las cosas, doctor Picón, antes de hablar ya de su libro, ¿se podrá ampliar la base tributaria? No hay duda que se puede, pero lo que ocurre, desde mi punto de vista, yo trabajé en SUNAT en los 90, y en los 90 existía lo que era la inteligencia tributaria. Es decir, se investigaba los sectores, se pasaba y luego se actuaba. O sea, cuando salió el gobierno de Fujimori, la palabra inteligencia se volvió casi una mala palabra en el sector. Se desactivó cualquier posible aparato de inteligencia y obviamente es imposible hacer un efectivo ataque a la informalidad si uno no estudia a estos segmentos económicos, a las personas que están detrás, porque créanme, cuando hablamos de informalidad, la gente piensa en economía de supervivencia, lo que está absolutamente equivocada. Hay algo que se llama la mega informalidad, en la que hablamos de millonarios, no pocos, en provincias, en cada sector. Estamos hablando de que es un negocio multimillonario. Fíjese que lo que acabamos de decir, que anualmente en el logro ilegal se produce más de 2.500 millones de dólares por año. Entonces, ¿cuántas manos se concentra eso exactamente? La pesca, no, digamos, y es todo un tema. El azúcar es todo otro tema. El contrabando de puros también tiene otro tema. Pero todo esto está relacionado con lo que dejó de ser SUNAT en años y lo que tendría que ser el jefe de SUNAT ahora. Sin lugar a dudas, una situación bastante complicada. Usted acaba de publicar, doctor Picón, la edición actualizada del libro Deducciones del impuesto a la renta de las empresas. ¿Quién se llevó mis gastos? Se pregunta, ¿la ley, la SUNAT o lo perdí yo? ¿No? ¿Cuál es la esencia de este libro que ahora requiere mayor importancia por lo que usted me está indicando? Un gran problema, como le comentaba, este libro, si quiere, está diseñado para las empresas, MIPES, medianas, grandes, ¿okay? Puesto que lo que ha pasado con la ley, con el impuesto a la renta, que es el centro del sistema tributario, porque de ahí se depende el ICB y demás, es que se ha creado una tormenta perfecta. Tengo una ley que cada vez le ha ido desequilibrando la cosa hacia el lado de la administración tributaria, complicando más y llenando de formalidades al contribuyente formal. Tengo una SUNAT, por otro lado, que ante caídas de recaudación sale y quiere desconocer los gastos de una manera poco técnica y la empresa formal se siente atacada. Pero hay un tercer componente en todo esto, que el empresario peruano, sobre todo el que pasó de ser pequeño y se ha convertido en mediano y grande en los últimos años, las empresas, fíjese que algo que pasa con el Perú respecto a otros países, es que las empresas familiares en Perú concentran cerca del 70% del empresariado, cosa que no ocurre en otros países. En países como Chile, Colombia, el 70% proviene de inversión extranjera. Pero cuando la empresa es familiar, digamos, confundo el bolsillo propio con el bolsillo de la empresa. E independientemente de meter gastos, también quieren ahorrarse, quieren tener un contador barato, quieren tener, no invierten en sistemas informáticos, pese a que tienen ya niveles de facturación muy altos. Entonces, cuando usted combina los tres elementos, es decir, una ley compleja, una SUNAT ambiente de recaudación, y un contribuyente que no se percata de las cosas hasta que el bus lo golpea en la cara, pues se da la tormenta perfecta. Y hay muchos casos en los que los gastos se han convertido en el gran problema de los contribuyentes, porque les desconocen gastos masivamente. La empresa puede ir muy bien y de repente aparece SUNAT, me desconoce un alto porcentaje de los gastos y me genera deudas millonarias. Está complicado para poder proyectar el futuro de la empresa. ¿Y cómo estamos en el tema de evasión tributaria, doctor Picón? La evasión está muy ligada a la informalidad. Como le comentaba, los números hoy día nos dicen que la informalidad tributaria, evasión, están por encima del 55% de la economía. Es gravísimo. Es decir, no es posible que ningún gobierno pueda planificar nada con un 55% de informalidad. Siempre vamos a depender de la gran minería, de los grandes, de las mega empresas, ¿okay? que como le digo, justifican el 85 o 90% de la recaudación. No debería ser así.
Es decir, tenemos grandes sectores pujantes que producen grandes utilidades, pero son informales. La informalidad me lleva a manejar dinero fuera del banco y luego el informal grande informaliza al mediano e informaliza al pequeño. Si yo tengo producción negra, hago que toda mi cadena esté fuera de impuestos. Entonces, la administración tributaria ha omitido esta gran parte de control a estos mega informales. Y eso nos da el problema que estamos comentando, informalidad y evasión masiva. Y el gasto público, por lo menos, siempre no va a poder llegar a los niveles que tiene que llegar porque no tenemos ingresos para cubrirlo. Muy bien, doctor Jorge Picón González, yo le agradezco la amabilidad que he tenido de compartir esta ilustrativa conversación, ¿no? Lo que usted llama, toda esta situación, la tormenta perfecta. Y claro que en realidad, luego de escucharlo, vemos los problemas tan complejos que tiene que enfrentar el nuevo jefe de la SUNAT y tan complejas que vive el país. Le agradezco la gentileza, doctor Picón. Ha sido muy amable conversar con usted. Gracias por la invitación.